Hola, bienvenidos a nuestro segundo módulo de nuestro curso o nuestro taller de principios de la electricidad aplicados en refrigeración. Comencemos de inmediato porque el primer módulo fue sumamente importante. Hablamos de los tres principios fundamentales que eran la tensión eléctrica, la intensidad de corriente y la resistencia. Todo esto se aplica solamente en el material conductor de la electricidad. Hoy vamos a ver muchísimo más, así que comencemos. Vamos a hablar ahorita de los tipos de corriente. Pues bien, la corriente más sencilla es la corriente continua. Aquí la tensión e intensidad no cambian ni de valor ni de sentido en ningún momento. Aquí tenemos, para entender este gráfico rápidamente, tenemos que la intensidad de corriente, que la medimos en amperios, ¿sí? Aquí está el polo positivo, el polo negativo, pues bien, tiene un valor máximo desde que inicia en la línea del tiempo. Entonces, desde que inicia la línea del tiempo, tiene un valor constante. Por eso se llama corriente continua. ¿Sí? Hasta el momento en el que yo cierre el circuito, perdón, abra el circuito sería en palabras más técnicas, pero es cerrar el paso de energía eléctrica o de corriente eléctrica, para hablar ya más técnicamente conforme al módulo primero que ya vimos. Entonces, ahí se corta de inmediato y llega a cero. ¿Ok? Pues bien, para refrigeración, la mayoría de los equipos, a menos de los inverter, no nos sirve mucho, sino que trabajamos más con corriente alterna. Esta corriente alterna es una corriente que cambia de valor gradualmente e invierte su sentido de circulación en periodos regulares de tiempo. ¿Qué quiere decir toda esta palabrería? Pues bien, si en el gráfico de corriente continua teníamos que en el lado positivo, por ejemplo, había una circulación de intensidad de corriente constante, que no varía en el tiempo. Pues bien, a la misma intensidad de corriente, digamos que este es el punto máximo, inicia en corriente alterna, inicia en cero, apenas inicia el equipo, comienza a subir hasta llegar a su punto más alto, luego baja hasta llegar a cero nuevamente y luego cambia al polo negativo y llega al punto máximo, que viene a ser el valor exactamente igual pero en negativo. Por eso en corriente alterna tenemos tanto el positivo como el negativo la misma cantidad o la misma intensidad de corriente. Es por eso que has de haberte dado cuenta que no importa los polos, no importa la polaridad en la corriente alterna. Por eso, por ejemplo, en corriente continua vale muchísimo cuando tú cambias un condensador la polaridad, porque donde te equivoques de polaridad, olvídate de las tarjetas, olvídate que quemaste el equipo, ¿sí? En cambio, en corriente continua tú vas, cambias los condensadores, no importa en qué lugar va. ¿Por qué? A excepción de las unidades condensadoras de centrales de aire acondicionado, donde sí tienes que fijarte en el capacitor que va al ventilador, al motor ventilador. Ahí sí, si te equivocas, pues vas a mandar la corriente indebida al ventilador y la vas a cambiar con la del compresor. Pero ahí está dicho, ¿no? Está la F de fan, que es el ventilador, y la C del compresor. ¿Ok? Entonces, no importa la polaridad, ¿por qué? Porque sea que yo lo pongo en el lado positivo y el otro cable en el lado negativo, ambos van a dar la misma intensidad de corriente. En un determinado tiempo van a estar cambiando. Entonces, el positivo en algún momento le va a llegar la máxima negativo, y acá que era el negativo en algún momento le va a dar el máximo positivo. Así es como va alternando. Por eso se llama corriente alterna. ¿Ok? Bien, entonces ahora entendamos este otro concepto. El tiempo en que tarda en completarse un ciclo sería desde que inicia, va al máximo positivo, regresa a cero, va al máximo negativo y regresa a cero. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar después? Va a volver desde cero, o sea, lo que sucedió acá, a volver a iniciar, a subir, a llegar al máximo, regresar y todo. Pues bien,
El ciclo es haber iniciado, llegar al máximo positivo, llegar a cero, el máximo negativo y volver a cero. Todo ese proceso se llama un ciclo. Ese ciclo se llama periodo. Entiendan bien esto. No es totalmente importante, pero sí vamos, o sea, no es indispensable, pero sí es importante conocer esto. Entonces, el número de periodos, o sea, la cantidad de veces en que la corriente va del lado positivo, desde cero al máximo, máximo al cero, de cero al máximo negativo y de nuevo al cero, el número de veces que hace eso en un solo segundo lo llamamos frecuencia. Entonces, una sola frecuencia por segundo, que quiere decir la cantidad de periodos o la cantidad de veces que llegó al máximo y al positivo y al máximo negativo y volvió a cero, la cantidad de veces que hizo eso en un segundo se le llama frecuencia y su unidad es el hercio. Ya te debes estar familiarizando porque en toda Europa utilizan 50 hercios y en América Latina utilizamos 60 hercios. Entonces, ¿qué quiere decir eso de 60 hercios? Aunque la mayoría de los compresores, por ejemplo los de cierta marca que son azulitos, dice 50 o 60 hercios, no importa. ¿Sí? Ya están maquinados para trabajar tranquilamente en ambas frecuencias de corriente. Entonces tienen ustedes que entender que el equipo, cuando ustedes seleccionan, ¿qué quiere decir eso de los hercios? Quiere decir la cantidad de veces que soporta en un solo segundo ir del cero al máximo, al máximo al cero, del cero al máximo negativo y volver al cero en un segundo. Esa es la frecuencia. Entonces, quiere decir que 60 veces hizo de ir a positivo, ir al cero, ir al negativo y regresar al cero. Eso lo hace 60 veces en un segundo. O en el caso de los equipos europeos, 50 veces en un segundo. Esa es la frecuencia de corriente. Ahora, hay en corriente alterna, y esto nos va a servir muchísimo para poder entender el final de este módulo. Estos gráficos son sumamente importantes, ¿sí? Son sencillos, tenemos que entenderlos, son súper sencillos, pero sumamente importantes, y ya lo vas a ver por qué al final de este módulo. Una corriente monofásica, pues tenemos una sola línea de senoide. Se llama senoide esta curva que sube y baja al máximo positivo y al negativo. Entonces, una corriente monofásica tiene una sola línea, ¿ok? En una corriente bifásica, pues tenemos que dos líneas sinuoides, ¿sí? Entonces, la normal que va desde el cero y otra que le podemos poner que empieza en el máximo. A lo que conecta, inicia directamente en el máximo positivo. Entonces, hace el mismo proceso. Y en una corriente trifásica, pues tenemos tres líneas sinuoides, ¿sí? La normal, la que empieza en cero, la que empieza en el máximo positivo y la que empieza en el máximo negativo. Esas son las formas de poder combinar nuestras frecuencias de corriente. ¿Para qué eran tan importantes esto que acabamos de ver? Pues vamos a ver, para lograrlo entender luego, vamos a ver la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Qué es la ley de Ohm? Pues bien, la ley de Ohm es la relación que tienen las tres magnitudes que intervienen en un circuito eléctrico. ¿Cuáles son esas tres magnitudes? Los tres principios fundamentales que vimos desde el primer módulo: la tensión, la intensidad de corriente y la resistencia. Aquí tenemos en este gráfico la forma más sencilla por la cual podemos nosotros entender la forma de relacionar. Esto es ya
como que un poco más para quienes vayan a hacer un cálculo y todo eso. Por ejemplo, si yo necesito calcular el voltaje o la tensión eléctrica de un equipo, pues multiplico la resistencia por la intensidad de corriente y ese va a ser el voltaje. Si yo necesito saber la resistencia, pues voy a dividir el voltaje sobre la intensidad de corriente. Ejemplo, en una unidad condensadora que sea a 220 voltios, que consuma 20 amperios, pues ¿cuál va a ser la resistencia? Voy a dividir 220 para 20, me va a quedar 110. Entonces la resistencia va a ser 110 ohmios. Perdón, 11 ohms, me olvidé del cero al dividir, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender fácilmente de la ley de Ohm? Que si la tensión aumenta, entonces la intensidad también aumenta. Pero ojo con este detalle, en la misma proporción. Vamos a explicar esos dos cosas. ¿Sí? No quiere decir que si yo tengo un motor que trabaja a 110 voltios, ahí está el voltaje, y me consume 10 amperios, en la misma proporción, quiere decir que si yo duplico el voltaje, lo hago el doble, pues entonces esos 110 voltios van a ser 220 voltios. Entonces sería lógico pensar que la intensidad de corriente que está consumiendo ese equipo sería, si fue 10 amperios, el doble sería 20 amperios. No, no es así. Es más bien todo lo contrario. Tenemos que entender muy bien a qué se refiere con esto de que si la tensión aumenta, la intensidad aumenta en la misma proporción. Obviamente sucede lo mismo si es que disminuye. Si la intensidad, perdón, si la tensión disminuye, pues la intensidad también va a disminuir. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una asociación directamente proporcional. Es decir, que mientras yo tengo mayor tensión, voy a tener mayor capacidad de intensidad de corriente. Esto es para los conductores, no es aplicado a los motores. Por eso les decía este ejemplo. No, yo no puedo pensar eso, que si un compresor está a 110 y me consume 10 amperios, cuando lo ponga, si lo pongo a 220, me va a consumir 20 amperios. No, porque sería el doble de costoso. No, no, no. Lo que sucede es que si por un cable, yo a ese cable le pongo 110, solamente voy a poder poner 10 amperios por ese cable. Porque si yo le meto 11, 12, 15, 20 amperios, el cable se va a comenzar a quemar. Por eso, eso es la ley de Ohm. Si la tensión que circula por ese cable solo son 110 voltios, entonces tengo una intensidad que va de acuerdo a esa tensión. Entonces, el ejemplo que estoy poniendo, si 110, van 10. Pero si yo por ese mismo conductor pudiera yo llegar a duplicar 220, entonces ese mismo conductor ya me va a poder resistir ya no 10 amperios, sino 20 amperios. Por eso, el mismo cable, yo tengo, digamos, cable 14 y yo lo pongo a 110, es decir, línea neutro, voy a tener solamente la capacidad de circular por él unos 30 amperios, 35, 40 amperios. Esa solamente va a ser la intensidad. Pero si yo estos mismos cables 14 lo pongo línea 1, línea 2 a 220, ¿por qué se va a duplicar? Porque quiere decir que aquí voy a poder meter solamente por este cable 30 amperios y por el cable de acá 30 amperios más. ¿Sí? Entonces, si la tensión aumenta, la intensidad también aumenta en la misma proporción. Esto no solo se aplica en la refrigeración, esto sucede en las instalaciones eléctricas residenciales. Nosotros tenemos desde el cable que viene desde los postes de luz, viene 220 trifásico o 220 nada más y una línea de tierra. Entonces,
ellos en su instalación traen 220. ¿Por qué? Porque en 220 puedo meter, aunque todas las conexiones aquí en el Ecuador son a 110 de todos los tomacorrientes o los focos, todo, a menos que ya instalemos equipos a 220 como son ya los aires acondicionados, ya domésticos. Entonces hay que hacer una instalación especial porque hay que sacar directamente desde las cajas de control eléctrico 220. Entonces, o incluso toca a veces pedir a la empresa eléctrica que nos ayude a sacar una línea de 220, aunque ya está allí. ¿Por qué? Porque ellos conocen este principio fundamental de la ley de Ohm, que si por un cable yo lo tengo, línea neutro 110, pues solamente voy a tener la capacidad de generar ahí solamente 30 amperios. Pero si yo tengo línea 1, línea 2 a 220, voy a tener 30 amperios y 30 amperios acá. Entonces voy a tener la capacidad de, en toda mi instalación, de 60 amperios. Aunque yo los distribuya ya, digamos, 10 amperios para una unidad, 20 amperios para la unidad condensadora, para una ducha eléctrica, para un calentador, así. Pero yo los tengo que distribuir. Entonces, miren, hasta nos salió electricidad residencial, esto sirve en control industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los principios básicos. Con estos principios tú puedes hacer tranquilamente un tablero eléctrico de control, puedes controlar una cámara de refrigeración, una cámara de congelación. ¿Por qué? Porque todo principio de refrigeración es lo mismo, desde un compresor así chiquitito de un octavo, un 16avo, que son los bien chiquititos para los equipos que enfrían los vinos, las vinieras, o a una unidad de 50 toneladas de refrigeración. El principio eléctrico es el mismo. Siempre tenemos que aplicar la ley de Ohm. Wow, me tomé mucho tiempo en esta parte. Vamos a ver la siguiente parte. Si la resistencia aumenta, entonces la intensidad disminuye. Esto lo vimos en el módulo pasado. Si yo tengo una instalación donde su punto inicial está aquí y luego de 100 metros tengo en donde voy a comenzar a utilizar esa corriente, esa distancia incrementa la resistencia en el mismo cable de cobre. ¿Sí? Y como incrementa la resistencia, entonces la intensidad de corriente que yo voy a poder atravesar por ese cable va a disminuir. Pero si el cable es un cable 10, ¿por qué si es tan grueso? ¿Por qué si tiene tanta capacidad? Pues bien, mientras más alta sea la resistencia, la intensidad de corriente va a disminuir. Es por eso que muchos equipos llegan a quemarse, a fundirse, porque no tienen la cantidad o la intensidad de corriente que necesitan, y es debido a una larga instalación. Por eso es importante leer esos folletos, pero aquí ya estás entendiendo por qué. Es lo que más me gusta, que se entienda por qué. ¿Por qué mientras yo tenga una larga distancia voy a tener que incrementar el grosor de los cables? Es por esto, porque mientras más larga sea la instalación, la resistencia va a aumentar. Y si la resistencia aumenta, pues automáticamente la intensidad de corriente, la capacidad que tiene ese cable va a disminuir en la misma proporción mientras la tensión sea constante. Es que la tensión siempre es constante porque desde el medidor sale o desde el transformador ya sale un valor constante de tensión eléctrica, ¿sí? Entonces por eso hablamos de la intensidad. Obviamente la tensión también cae. Por eso les decía en el módulo anterior, no llegan. Si aquí habían 240, luego de 200 metros solamente llegan 198 voltios y eso no nos sirve para una unidad condensadora. Pues bien, continuemos rápidamente. Ahora hablemos de la potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? La intensidad de corriente, o sea, el amperaje, fuerza que tiene. No hablemos tanto de la fuerza porque la fuerza era la tensión que empujaba, recuerden, ¿sí? Entonces, la intensidad de corriente que circula en un receptor, ahora aquí ya llegamos al receptor. ¿Cuál es nuestro receptor? Nuestro compresor, nuestro motor ventilador, ¿sí? Hace que ese motor realice un trabajo, que en nuestro caso es hacer que las cosas se enfríen o circule un aire fresco, que es lo que necesitamos, ¿sí?
Ese trabajo también se lo realiza en un segundo. La cantidad de trabajo que realiza en un segundo se llama potencia y su unidad es el vatio. Otra cosa esencial que nosotros vemos cuando vemos un compresor, este tiene 10 kilovatios, este tiene 5 kilovatios, 8 kilovatios. O sea, quiere decir que en un segundo, si es 8 kilovatios, ese compresor puede hacer en un segundo el trabajo de 8000 vatios, que es la intensidad de corriente que circula. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la misma forma de hacer las fórmulas, ¿sí? El trabajo, si yo quiero calcular el trabajo, pues voy a multiplicar el voltaje por la intensidad. Es decir, para un compresor que trabaje a 220 y que me esté generando un consumo eléctrico de 20 amperios, pues voy a tener que multiplicar 220 por 2 son 440, agregándole el otro cero, pues ya estamos hablando de 4.4 kilovatios. Entonces, ese compresor tiene 4.4 kilovatios. Así de sencillo. Igual yo sabiendo el vataje que tiene el motor, pues si necesito calcular la intensidad ideal, entonces si es a 220, pues voy a tener que dividir 4.4 o 4400 vatios, los divido para 220, pues obviamente me va a dar 20 amperios. Entonces, saber que si yo un equipo que es de 4.4 kilovatios y lo voy a conectar a 220 voltios, pues obviamente voy a tener que exigirle que llegue o ponerle la cantidad de gas hasta que llegue a 20 amperios y va a ser su trabajo ideal. Miren, solamente entendiendo los conceptos de la electricidad, ya puedes hasta hacer trabajar tranquilamente un equipo de refrigeración en su nivel óptimo. No sé si lo están entendiendo, porque imagínate, te toca hacer una atención de emergencia, llegaste al sitio, te olvidaste de llevar los manómetros y ahora cómo sé cómo está trabajando, tu pinza perimétrica te lo va a decir. ¿De cuánto es? 4.4 kilovatios, ¿cuánto es 2? Allá, yo mido la tensión, 220, ya, 4.4 dividido para 220, tiene que estar a 20 amperios. Está en 15 amperios, 14 amperios. Este equipo le falta gas, señor. Este equipo no tiene gas, pero está prendido, pero enfría un poquito, sí, le falta gas. ¿Por qué? Porque no tiene la intensidad adecuada. Así de sencillo, solamente con los principios fundamentales de la electricidad podemos solucionar cualquier problema que tengamos enfrente, en refrigeración y en cualquier otro equipo. Ahora bien, si combinamos todas las posibilidades, nos hacemos los ingenieros matemáticos aquí, vamos a obtener todas estas fórmulas para obtener tanto el vataje, la intensidad, el voltaje o la resistencia de los equipos. Pero yo les voy a dar las conclusiones más sencillas, ¿sí? Y es, pues fácilmente a una intensidad una intensidad de corriente constante, pues mientras yo aumente la tensión, va a aumentar la potencia. Así de sencillo. Entonces, si yo tengo 20 amperios, pues esos 20 amperios, en el caso anterior que ya dijimos, pues me van a generar 4.4 kilovatios. Pero si yo lo aumento a 40 amperios, entonces ya no van a ser 4.4, van a ser 8, 5, 8 kilovatios. ¿Sí? Y el número 3 dice, si la tensión es constante, como a 220 voltios, si aumenta la intensidad, pues va a incrementar también la potencia. Pero eso no es lo más importante de esta parte. Por eso les decía que al final del módulo íbamos a ver lo más importante acerca de ¿qué? De las curvas senoides. ¿Se recuerdan? En una instalación monofásica que había solamente una línea, en la bifásica habían 2 líneas y en la trifásica 3 líneas. Aquí lo vamos a entender. ¿Qué hace eso? Y está en este punto. A una potencia constante, como la de los motores compresores, si yo aumento el voltaje, la intensidad de corriente disminuye. Si yo disminuyo el voltaje, la intensidad de corriente va a aumentar. Esto no es como en la ley de Ohm, que si aumento la tensión, si aumento el voltaje, aumenta la intensidad. Recuerden que eso era para el material.
¿sí? Por eso les expliqué muy claramente. Si yo tengo línea, neutro, pues simplemente voy a tener 10 amperios. Pero si yo aumento línea 1, línea 2, 110, 110 para hacer 220, pues aquí voy a tener 30 y aquí voy a tener 30, entonces en un total voy a poder funcionar ahí con 60 amperios. Aquí estamos hablando de una potencia, estamos hablando ya del motor compresor, que si tienen su potencia constante, si yo aumento el voltaje, entonces la intensidad disminuye en constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 110 voltios a la misma potencia, el compresor lo hago trabajar a 110 voltios, entonces voy a tener una intensidad de corriente de 60 amperios, digamos. Pero si yo duplico la tensión, el voltaje, lo hago el doble, quiere decir que la intensidad de corriente va a disminuir a la mitad. Entonces, ese motor compresor que a esa misma potencia, porque ellos no cambian, ya vienen fabricados con una potencia. Entonces, si a 110 me consumía 60 amperios, a 110, cuando yo lo elevo a 220 voltios, ya no me va a consumir 60 amperios, me va a consumir 30 amperios. ¿Por qué? Porque ya tengo dos líneas sinoides que van a estar circulando, entonces va a disminuir a la mitad el consumo energético. Y si yo le agrego una tercera fase, una tercera línea, entonces voy a disminuir aún más la intensidad a 15 amperios. ¿Qué estoy tratando de decir, Tito? ¿Por qué te emocionas tanto con eso? Sencillamente porque a una potencia de un motor, si yo lo hago trabajar a 110 voltios, los 60 amperios me va a generar un consumo eléctrico muy elevado, pero si yo lo hago instalar a 220 voltios, voy a reducir el consumo eléctrico a la mitad. Y si yo esa misma potencia, ese mismo motor lo logro hacer trifásico, voy a hacer que eso se haga la mitad todavía. ¿Qué estoy diciendo? Con esto, ustedes van a hacer que sus clientes ahorren energía en el consumo eléctrico, pero ustedes tienen que saber entender esto. Tengo una potencia determinada y esto es lo que hacemos en el diseño de unidades. Cuando nosotros necesitamos diseñar un equipo, por ejemplo, van a decir, yo necesito una cantidad de 60.000 BTUs, ya, facilito, 60.000 BTUs me da 5 kilovatios. Ah, ya, con 5 kilovatios. Oiga, pero ¿qué instalación tiene? 110, 110. 5 kilovatios para 110, le va a salir carísimo la luz, jefe. ¿Por qué no reduce la mitad el consumo haciéndolo a 220? Oiga, pero estamos en la ciudad, aquí tenemos mejores instalaciones. Hagámoslo a trifásico. Pero la instalación trifásico es muy costosa. Sí, el motor es más costoso, pero van a ahorrarse hasta un cuarto, van a reducir el consumo de electricidad y eso va a trabajar excelentemente, maravilloso va a trabajar ese equipo. ¿Qué quiere decir todo esto? Si tú entiendes que mientras a un motor yo lo puedo hacer trabajar a más alto voltaje, voy a tener un consumo más suave, más tranquilo de ese motor. Es por eso que los motores, mientras más grandes sean, tienen una altísima potencia, pero ¿por qué ya no utilizan capacitores, ya no utilizan tantas cosas? Porque son trifásicos. Tienen tres fases, arrancan estrella triángulo con un kit de contactores, arranca primero la bobina de arranque, pasa a la bobina de trabajo y despacito va subiendo hasta que llega al máximo de su poder, pero a un consumo eléctrico sumamente bajo. Es lo grandioso en comparación de la fuerza que necesitaríamos para que ese mismo motor llegara a su capacidad máxima de trabajo en 110, en 220 voltios. Sería imposible. Por eso es que tenemos la ventaja de
instalaciones trifásicas. Pero eso tenemos que entender por qué. Y de eso se trata este curso. Porque yo te voy a enseñar también a ganar dinero, a hacerte un negocio de refrigeración. Y es gracias a que se entienden estos principios fundamentales. Por esto, esos son las bases de la electricidad en refrigeración. Nos vemos en el tercer módulo de este asombroso taller.